¿Cómo van, muchachos? Bien. La profe, bien, gracias a Dios y usted. Hola, Muy bien. profe. Muy bien, muy bien. Hola, Examen. 1 de octubre. Viernes, ¿listo? Viernes de la Listo, otra profe. semana. A las 6 de la tarde, ¿listo? A la hora de la clase. Para que sepan eso. Y el examen va hasta lo que veamos hoy. ¿Listo? O sea que el viernes vemos clase normal y el miércoles hacemos el taller. ¿Listo? Ok. Profe, buenas noches. Hola, ¿cómo vas? Bien, profe, en favor, es que en la clase de la última Del clase miércoles no la he subido, ¿cierto? no, nada, profe. Ahorita las subo las dos, ¿listo? Para Profe, que, le agradezco. sí, para que las tengan las dos ahí. Eso, Ok. gracias, profe. Sí, porque es que como me fui a vacaciones, no, mentira. Como no hubo clase el viernes, pues entonces estaba como desconectado y el lunes fue que me vine a dar cuenta que no había hecho nada de eso. Pero bueno, yo ahorita cuando termine esta, las monto las dos para que las tengan allí. Gracias, Entonces, profesor. clase pasada, ¿qué vimos? La función compuesta, que cuando la derivábamos era igual a la derivada de la función de afuera por la derivada de la función de adentro, ¿listo? Que cuando nosotros íbamos a integrar esto, pues lo que nos daban era una función que tenía a otra allá adentro y la derivada de la de adentro allí, ¿listo? Y entonces que lo que nosotros hacíamos era tomar a u igual a g de x y claro, la derivada de lo que nos diera allí nos iba a dar esto que sobraba acá. Y entonces lo que resultábamos haciendo era la integral de f de u por du. Y se supone que a f, que esa función f, o la integral de esa función, es conocida. ¿Listo? Y eso fue lo que hicimos la clase pasada. Entonces, eso es lo que nosotros conocemos como sustitución. ¿Listo? Y eso es lo que hacíamos allí. Ahora, vamos a ver integración por partes. Entonces, ¿de dónde viene la integración por partes? Que si yo tengo una función f de x multiplicada por una función g de x y yo quiero sacar la derivada de esto, pues si nosotros nos acordamos, esto va a ser f de x por la derivada de la función g por la segunda más la función, la derivada de la función f por la función g. Listo, así es que se saca la derivada de eso. Pues se deriva primero una, después la otra y se suma haciendo lo contrario. Listo. Entonces, nosotros vamos a tratar de integrar una multiplicación de dos funciones. Listo. Vamos a tratar de integrar esto. La cosa es que, aunque no lo veamos, esta integración va a venir como así. Y si nosotros notamos esto, y digo que no lo vemos es porque esto no va a aparecer allí. Allí no le va a aparecer, ves que esta es la derivada de tal. No. Listo. Entonces, si nosotros notamos, eso es lo que yo tengo en esta parte de acá. Listo. Entonces, si yo despejo de esa ecuación que tengo allí, esa parte, o sea, si yo despejo a f de x por g' de x, lo que obtengo es que esto es igual a f de x por g de x, la derivada, menos f, pongámoslo así, g de x por la derivada de f de x. Listo. Eso es lo que tengo. Entonces, si yo quiero integrar esto, hay una cosa para integrarla y es identificar quiénes son estos. Entonces, lo que yo tengo que integrar, en cierto sentido, lo que tengo que integrar es f de x, pongámoslo así, el diferencial de f por g de x, así, menos la integral de g de x por el diferencial de f de x. En cierto sentido, nosotros vamos a tomar a u igual
a una de las dos funciones, llamémosla f, y a g, y a g' de x por dx lo vamos a llamar db. A este la integramos, y la derivamos, y cuando la derivamos, lo que encontramos es que este es el diferencial de f de x. Y a esta la integramos, y lo que encontramos es g de x. Cuando yo hago esto de acá, pues lo que obtengo es, si la integral, lo que obtengo es u por b menos la integral de b por du. Listo. Y esto es lo que la gente conoce como una vaca sin cola vestida de uniforme. Listo. Una vaca sin cola vestida de uniforme. Listo. ¿Por qué lo hacen así? Pues como para recordarse de que eso es lo que hay que hacer. Entonces, nosotros lo que debemos de identificar, como le digo, esto no va a venir acá así, eso lo van a entregar así, o sea que puede ser que sea al revés, que la G sea una y que la F sea la otra. A mí cuando me explicaron esto en la universidad, yo me acuerdo que el profesor nos dijo, usted tiene que escoger quién va a ser su U y quién va a ser su DB, y después de que escoja eso, si la integral que sobra acá es más fácil, pues esa es la forma de hacerlo. Es más fácil que la que tenía inicialmente. Pero si no es más fácil, entonces tiene que cambiarlo. O sea, tiene que ir a cambiar el f de x por el g de x, porque eso no nos lo van a dar así. Entonces, démosle acá la colillita. Y la forma antes de identificar eso viene también dada por cositas que se han inventado los estudiantes para recordar este tipo de cosas. Y es así, liate. Y liate significa logaritmos inversas, que con las inversas casi no hemos trabajado, algebraicas, trigonométricas, y eso significa exponenciales. Listo. Entonces, funciones logarítmicas, funciones inversas, funciones algebraicas, funciones trigonométricas y funciones exponenciales. En el orden de aparecida, de izquierda a derecha, de las funciones que yo vaya a multiplicar acá, escojo. Me explico. Yo les voy a dar por decir la integral de x por y a la x por dx. Esta función o esta integral, yo la puedo hacer por sustitución. ¿Ustedes qué dicen? Espíritu Profe, yo chocarrero. creo que sí, porque hay una función Dentro de otra. una dentro de otra, sí, que es ¿Cuál? el x. No, el x no E es a una la x, función. ¿no? E a la No, x. pero ya la x está metida dentro de cuál función. Ya la x no está metida dentro de ninguna otra función. O sea que lo que yo estoy haciendo acá es multiplicando funciones. Estoy multiplicando la función lineal x por la función exponencial e a la x. Listo. Entonces no es por sustitución. Voy a poner otra. Listo. Voy a poner por decir x por logaritmo natural de x por dx. Vamos a ponerle esto un cuadrado acá. Listo. Así. Esta función ustedes la pueden hacer por sustitución. Vuelvan a responder así como el compañero acaba de responder. Eso es bueno. Y si tienen la duda, es mejor salir de ella. Yo hasta diría sí, para que el profesor me diga por qué no. Listo. Simplemente, muchachos, miren que aquí no hay ningún... Cuando hay funciones metidas dentro de otras, no aparece x. Es que x es el argumento normal de una función. Listo. Cuando
Cuando hay alguna función que está metida entre otra, entonces aquí, por ejemplo, podría aparecer un cuadrado o un cubo o un coseno o alguna cosa así, pero no está apareciendo eso. Entonces aquí, de nuevo, lo que tengo es una multiplicación de la función x a la 2 por la función logaritmo natural de x. O podría tener la integral de e a la x por el coseno de x por dx. Listo. Y de nuevo, miren, es una función e a la x por coseno de x. Estas son funciones que supuestamente nosotros conocemos, que supuestamente. Pero tranquilos, todavía. Listo. Entonces miren lo que pasa. Está el liate. Lo voy a volver a escribir acá. Liate. Y ustedes tienen que acordar de que es logarítmicas, inversas, algebraicas, trigonométricas, exponenciales. Y yo voy a mirar, ¿qué tipo de función es esta? La x solita, ¿qué tipo de función es? Algebraica. Algebraica, muy bien. ¿Y qué tipo de función es esta? Esa es exponencial, profe. Exponencial, listo, gracias. ¿Quién aparece de primero en la palabra liate? ¿La algebraica o la exponencial? La algebraica. La algebraica. Entonces te va a tomar a u igual a x. Y a de b, a un diferencial, lo va a tomar como e a la x por dx. Listo. A la primera la integra, a la primera la deriva, y la derivada de x va a ser de x. Y a la segunda la integra. ¿Cuál es la integral de e a la x? E a la La x. X, profe. Listo. Ya, así es que se hace la sustitución acá para poder reemplazar. Y mire que aquí ya tiene AU, AB, ADB, ADU. Listo. O sea que usted ya tiene a estos de acá para aplicar la vaca. Pero ahorita jugamos con eso. Entendamos primero lo del liate. ¿Qué tipo de funciones hay acá? En la segunda. Profe, hay una algebraica y una Que es la primera, logarítmica. ¿cierto? Esta es la algebraica y esta es logarítmica. Logarítmica. Listo. ¿Quién aparece de primero en la palabra liate? La logarítmica. Entonces usted va a tomar AU igual al logaritmo natural de x y a de b igual a x al cuadrado por dx. A la primera la derivada de logaritmo natural es 1 sobre x por dx. A la segunda la integra. ¿Cuál es la integral de x a la 2? Pues va a ser igual a x a la 3 sobre 3 por dx. Y como les digo, ahorita jugamos con eso. Listo, ahorita las ponemos con la vaca. Listo. Ahora, aquí en la tercera, ¿qué tipo de funciones tengo? Profe, una exponencial. La primera es exponencial y la segunda, Trigonométrica. muy bien, trigonométrica. ¿Quién aparece de primero en la palabra aliate? ¿Las trigonométricas o las exponenciales? La trigonométrica. Trigonométrica. Entonces usted va a tomar AU igual a coseno de X y A de B la va a tomar como E a la X por dx. A la primera la derivada de coseno va a ser igual a menos seno de X por dx y a la segunda la integra y entonces va a ser B es igual a E a la X. Y listo, ahí está. ¿Me entienden lo de la palabra aliate? Eso es lo primero que necesito que entiendan. ¿Sí? ¿Cómo las van a escoger allí para poder aplicar partes? Sí, profe. Eso está listo entonces. Ya podemos entonces hacer integrales. ¿Sí? Ya podemos hacer integrales. Listo. Ya podemos hacer integrales. Entonces, ¿cómo hacer la primera? La primera que puse. Entonces, la primera que estaba allá. X por E a la X por dx. Ya habíamos dicho que el U es igual a X. Que el dB es igual a E a la X por dx. De acuerdo al liate. Que du es igual a dx. Y que B es igual a E a la X. Esta integral, ¿de acuerdo a quién? A una vaca sin cola vestida de uniforme. Entonces va a ser igual a quién? Pues a U por B, listo, menos la integral de B, que es EX, por DU, y DU es dx. Listo, ya. Y esto, entonces va a ser igual a quién? Miren que la integral, dímelo. ¿Qué significa la I? ¿Cuál I? Del liate. Inversas. Vale. Listo.
Miren que esta integral que yo tengo acá, ya la conocemos, la integral la sabemos hacer. Entonces esto es x por e a la x menos ¿quién? ¿Cuál es la integral de e a la x? Pues e a la x. Y esto pues más c. Y se acabó. Ese es el resultado de la integral esta que tengo acá. Así de fácil. Es así de simple, muchachos. Entonces tengo una segunda. Esa segunda es x a la 2 por logaritmo natural de x. Es la integral, la integral de x a la 2 por logaritmo natural de x por dx. Habíamos dicho que el u es igual al logaritmo natural de x, que el db es igual a x a la 2 por dx, que cuando yo saco la derivada de u, esto va a ser igual a 1 sobre x por dx, y que cuando yo tomo la integral de x a la 2, pues me va a quedar x a la 3 sobre 3. Una vaca vestida de uniforme, una vaca sin cola, vestida de uniforme. ¿A qué va a ser igual esto? Pues entonces va a ser igual al logaritmo natural de x, que es el u, por el b, x a la 3 sobre 3. Listo, menos la integral del b, que va a ser x a la 3 sobre 3, por du, que va a ser igual a 1 sobre x por dx. Simplifiquemos un poquito esto para que se vea mejor. Esto entonces va a ser igual a x a la 3 sobre 3 por logaritmo natural de x menos 1/3 de la integral, como constante sale. Miren que yo puedo simplificar a uno de estos con este, entonces me va a quedar x a la 2 por dx. Y esta integral es fácil de hacer, entonces esto va a ser igual a ¿quién? A x a la 3 sobre 3 por logaritmo natural de x menos 1/3 de x a la 3 sobre 3 más c. Y entonces la solución va a ser x a la 3 sobre 3 por logaritmo natural de x menos 1/9 de x a la 3 más c. Listo. Se acabó. Esa es la solución. Bacano, ¿no? Pues Tremendo. yo tengo una pregunta. Dime. Hay integrales donde se presentan los dos temas que usted nos está Sí, explicando. sí. Ya voy para allá. Voy despacio. Voy llevándolos. Primero que entiendan cómo utilizarlo del LIATE para que no tengamos ningún problema allí. Después, usar una vaca sin cola vestida de uniforme para que sepamos cómo se hace. Y me voy metiendo en temas un poquitico más álgidos, o sea, un poquitico más picantes, porque al fin y al cabo, pues, o sea, parece ser, eso tan fácil, pues no, pues ya no hagamos nada más, integrar es muy fácil. No, esperen un momentico. Listo. Bueno, profe. Denme un minutico, que la cosa puede ser que se complique un poco. Miren esta, les voy a poner esta. Muy parecida a algo que ya les había puesto, pero así. X a la 5 por e a la x por dx. Listo. Muy parecido. Miren que es muy parecido. Entonces, vamos a hacerla desde cero y ustedes me van colaborando. Entonces, miren, tengo a la integral de x a la 5 por e a la x. Una es algebraica, la otra es exponencial. En la palabra LIATE, hasta que no la aprendamos, ¿cuál va primera? La algebraica x a la 5. Entonces voy a tomar a u es igual a x a la 5 por acá. Y a db la voy a tomar como e a la x por dx. Listo. Cuando yo derivo esto me va a dar 5x a la 4 por dx. Y cuando yo integro esto me va a dar e a la x. Entonces, esta integral me va a quedar como ¿qué? Me va a quedar como x a la 5 por e a la x menos la integral de e a la x por 5x a la 4 por dx. Sí, si la simplificamos un poco, eso nos queda x a la 5
por e a la x menos 5 por la integral de x a la 4 por e a la x por dx. Pregunta, esa integral, ¿ustedes ya la saben hacer? Esa integral que me acaba de quedar ahí, ¿ustedes ya la saben hacer? O sea, ¿ya se simplificó o no? Pues, profe, con el tema que nos acaba de explicar, sí. O sea que tengo que volver a aplicar partes, ¿o qué? Sí. Listo. Entonces, como tengo que volver a aplicar partes, tengo que identificar quién es la algebraica y quién es la exponencial. Quién es, bueno, que aquí hay una algebraica y que aquí hay una exponencial. Entonces voy a tomar A1 igual a X a la 4 y a DB1 igual a E a la X por DX. Derivo esta, la derivada de esta me va a dar, la derivada de X a la 4 va a ser igual a 4X a la 3 y la derivada de esto va a ser igual a E a la X, perdón, la integral va a ser igual a E a la X. ¿Listo? Y entonces si reemplazo en la de arriba, si de acá traigo esta, pues entonces esto va a ser X a la 5 por E a la X, que es esto que nos había quedado acá, menos 5 veces. Y ahora voy a hacer la integral. ¿De quién? De una vaca sin cola vestida de uniforme. O sea que de X a la 4 por E a la X menos la integral de E a la X multiplicado por 4X a la 3 por DX. Listo, se cierra esto. Y entonces esto va a ser igual a ¿quién? Esto va a ser igual a X a la 5 por E a la X menos 5 que multiplica a X a la 4 por E a la X menos 4 por la integral de X a la 3 por E a la X por DX. Listo, y entonces esto va a ser igual a ¿quién? Pues a X a la 5 por E a la X menos 5 veces X a la 4 por E a la X menos 20 veces, no menos, no más, porque este menos por este menos me da más, entonces me da más 20, X a la 3 por E a la X por DX. Listo, me quedó esta integral, esta. ¿Cómo la hago? Profe, otra vez lo mismo, entonces nunca va a terminar. Si estoy terminando, si te das cuenta, si estoy terminando, porque si te das Sí, cuenta, sí. el exponente de la integral ha ido bajando. Listo. Entonces, la puse por allá arriba para mostrarles ahorita algo. Listo. Entonces, quiero volverla a hacer. Y déjenme no hacerla tan despacio, sino hacerla un poquitico más rapidito. Esto va a ser igual a X a la 3 de B2. Va a ser igual a E a la X por DX. La derivada de esto va a ser igual a 3x a la 2 y la integral de esta va a ser igual a e a la x. Entonces, cuando yo tomo a esta para seguir por acá, esto va a ser igual a x a la 5 por e a la x menos 5 por x a la 4 por e a la x más 20 y acá abro paréntesis porque va a ser esa integral. Entonces va a ser igual a una vaca x a la 3 por e a la x menos sin cola vestida, o sea, e a la x por 3x a la 2 y aquí me faltó el de x, aquí va de x, por dx, listo, así. Entonces, si hago todo eso, esto va a ser igual a x a la 5 por e a la x menos 5x a la 4 por e a la x, voy a multiplicar de una vez más 20x a la 3 por e a la x menos 60, porque este 20 se va a multiplicar por este 3 que está por acá, 60 por la integral de x a la 2 por e a la x por dx. Listo, ¿ya terminé? No. Listo. Mejor dicho, termina cuando lleve esa algebraica, La pues reduzca estarla del todo. derivando La hasta que reduzca llegue a del cero. todo. Muy bien, Eso. eso es. Entonces, otra vez, U3 va a ser igual a x a la 2 de U de B3 es igual a x a e a la x por dx. De U3 va a ser igual a 2x por dx y B3 va a ser igual a e a la x. Y al reemplazar entonces acá me va a quedar x a la 5 por e a la x menos 5x a la 4 por e a la x más 20 x a la 3 por e a la x menos 60 por
x a la 2, e a la x, la estoy multiplicando de una vez, listo. Más 120 por la integral de x por e a la x por dx. Uy, profe, ¿usted cuándo va a terminar eso? Pues ya la voy a terminar, ya, esto ya se acabó. U4 va a ser igual a x de B4 va a ser igual a e a la x por dx. De U4 va a ser igual a dx y B4 va a ser igual a dx. Listo. Voy a entonces a reemplazarlo de una vez. O sea, sin hacer tanto paso, esto va a ser x a la 5 por e a la x menos 5x a la 4 por e a la x más 20x a la 3 por e a la x menos 60x a la 2 por e a la x más 120x por e a la x menos 120x, no, 120 por la integral de e a la x y esto por dx. Y ya acabé. Y esa, porque esa integral ya sí la sé hacer. Entonces esto va a ser igual a x a la 5 por e a la x menos 5x a la 4 por e a la x más 20x a la 3 por e a la x menos 60x a la 2 por e a la x más 120x por e a la x menos 120e a la x más c. Y ahí se acaba. Listo. Muy rápido, ¿ok? Entonces, o sea, si yo identifico que me queda acá, que es la pregunta que me hacían ahora, que si yo puedo relacionar aquí los dos temas, sí se pueden relacionar los dos temas y puede ser que hasta esa segunda función que yo tome allá sea una función que se hace por, en vez de hacerse por partes, se puede hacer por sustitución y entonces usted la tiene que hacer por sustitución. Pero ahorita hacemos eso. Yo quiero mostrarles una forma fácil de hacer esta integral que acabé de hacer acá. Es el mismo proceso, pero es un proceso que está resumido. ¿Y cómo lo podemos resumir? Eso me lo enseñó también un estudiante. Eso no fueron cosas que yo vine por ahí, sino que un estudiante alguna vez me explicó esto. Entonces, me parece bien bacano. Voy a tomar a F y a Profe, G. pero puede esperar un segundito, nosotros tomamos nota de ese que acabo de decir. Si me dejas, yo te Por explico favor. este primero. Si me dejas, yo te explico este primero. Yo les doy tiempo de lo otro. ¿Listo? Para que no se pierda el amor a lo que va a pasar ahora. ¿Listo? No quiero que se pierda como el empuje que llevo porque ustedes van a ver que la solución va a ser muy simple. ¿Listo? O sea, que toda esa chorrera, todo ese chorizo que salió ahí de expresiones algebraicas, lo podemos sacar nada más con esta tablita que voy a construir. Entonces, esto nada más lo podemos hacer cuando tenemos de la palabra aliate esta parte, cuando ya comimos. Listo. O sea, nada más tenemos esta parte. Y una de ellas tiene que ser algebraica. O sea, que esto nada más funciona cuando una de ellas es algebraica y la otra o es trigonométrica o es exponencial. Listo. Y siempre, entonces, según la palabra aliate, la algebraica es la que vamos a derivar y la exponencial va a quedar por acá. Listo. Voy a derivar la algebraica hasta cuando me dé 0. Por eso es que necesito que la algebraica esté ahí. Voy a derivar la algebraica hasta que me dé 0. Entonces, me va a quedar 4x, no, 5x a la 4. 20x a la 3. 60x a la 2. 120x. 120, 0. Hice las derivadas, la primera derivada, la segunda derivada, la tercera derivada, la cuarta, hasta que me dio 0. Listo. Miren que ahí está 5, 20, 60, 120, 120. Listo. Y la otra la voy a integrar hasta donde me encuentre con ese 0. O sea, e a la x, 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 e a la x. Listo. Porque como la integral de e a la x siempre es e a la x, entonces me va a dar eso. Y acá vamos a poner unos signos. Y los signos van a ser, el primero va a ser más, el segundo va a ser menos, el tercero va a ser más, el cuarto va a ser menos, el quinto va a ser más, el sexto va a ser menos y ya. Listo, porque la otra, si es 0, no me interesa.
Y voy a multiplicar así, voy a multiplicar a este con este, a este con este, a este con este, a este con este, a este con este y a este con este. Y entonces así, ya les voy a dejar que escriban, listo, la integral de x a la 5 por e a la x por dx va a ser igual. La primera multiplicación me va a dar x a la 5 por e a la x. La segunda me va a dar menos 5 x a la 4 por e a la x. ¿Cómo voy con la de arriba? Voy bien, ¿cierto? La tercera me va a dar más 20 x a la 3 por e a la x menos 60 x a la 2 por e a la x más 120 x por e a la x menos 120 e a la x más c. Hice esta por esta, que es la primera que está allá, esta por esta, que es la segunda y así. Y entonces miren la solución ahí. Solo con esta tablita. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Una raquera. Sí, profe, mejor ese método que es más resumido. Más Es mucho resumido, más pero rápido. en cierto sentido estoy haciendo lo mismo. Noten que estoy haciendo lo mismo. Lo único que hay que agregar ahí es lo de los signos, porque si ustedes ven cada una de las derivadas que hice arriba, y entonces ya para que la compañera lo mire, miren que la primera derivada que saqué con la u, la primera derivada que saqué con la u me dio 5x a la 4, la segunda me dio 4x a la 3, pero ese 4x a la 3 yo lo multipliqué por ese 5, entonces por eso fue que me dio después este 20 de acá, este 20 de acá. Listo. Y entonces eso aquí no lo estamos viendo. Aquí no se ve que esa multiplicación se está haciendo allá, porque allá lo estaba haciendo en un proceso que iba encadenado. Aquí no. Aquí de una vez saco todas las derivadas, saco todas las integrales y simplemente multiplico en diagonal. Y listo. Ahí sale la respuesta. Compañera, ¿hasta dónde me devuelvo? Profe, otro poquito, por favor. Ujú. Me dices. Aquí Ay, empieza. no, yo creo que se subió mucho. A la segunda, ¿Hasta ¿puede dónde bajar? saludos? Sí, Ahí. Ahí. más, puede bajar más, por favor. Ahí está bien, profe. Ok. Muchas gracias. Listo. Voy a parar un momentico la grabación para que no quede el silencio. Listo. Profe, ¿cuándo? Uy, gracias. Qué pena. ¿Desde dónde no la grabé? ¿Se acuerdan? Profe, desde la pausa, cuando la compañera estaba Listo. copiando. O sea que desde aquí. Listo. Entonces, hagamos un breve resumen para que quede grabado el resumen y no se vaya a quedar esto así como mocho allí, o sea, porque en la clase lo van a tener, pero después va a quedar como mocho lo otro. Entonces vamos a resolver la integral de x a la, un resumen ejecutivo que llama. Vamos a hacer la integral de x a la 3 por seno de x. Entonces vamos a aplicar la técnica que acabamos de aplicar, que es construir la tablita. Lo estamos haciendo con una trigonométrica. Entonces recuerden que para aplicar el método de la tablita tiene que haber una algebraica. Y que es algebraica cuando la derivemos, ella tiende a 0. Entonces, miren que es x a la 3, 3x a la 2, 6x, pues cuando hago las derivadas sucesivas, o sea, las derivadas múltiples de la algebraica. Y por este lado integro seno de x menos coseno de x, que es la integral de seno de x. La integral de coseno va a ser seno. La integral del coseno es seno, pero como ya está el signo menos adelante, pues se queda ese signo menos. La integral del seno va a ser menos coseno, pero como hay un signo adelante, entonces va a ser coseno porque menos por menos nos da más. Y la integral del coseno es seno, por eso nos va a dar más. Entonces, cuando ya reemplazamos en la tablita, recordemos que tenemos que tener la multiplicación. Vamos a multiplicar también por los signos más menos alternando, los más menos, hasta llegar a un valor antes del 0. Y pues multiplicamos en diagonal, que es lo que estamos haciendo acá, y lo que nos da es la integral que está acá. Listo. Entonces, después lo que les dije fue que íbamos a agregar una nueva amiga, y que la nueva amiga que íbamos a agregar va a ser esta,
que es la integral del logaritmo natural de x, que no la teníamos. Nosotros teníamos la integral de 1 sobre x, que nos daba el logaritmo, pero la integral del logaritmo natural de x no la teníamos. Entonces, ahí ya está la solución, y está la solución porque lo que habíamos hecho era tomado a u es igual al logaritmo natural de x y a db igual a de x. O sea, estamos aplicando partes para hacer esta integral. Cuando derivamos el logaritmo natural de x va a ser 1 sobre x por dx, y cuando integramos el dx, perdón, pues él nos va a dar igual a x. Cuando aplicamos una vaca sin cola vestida de uniforme, pues nos va a dar una vaca, ahí está multiplicado al revés, o sea que ahí está, es como la vaca una, no mentira, es porque es la mejor forma de escribirlo para que no se confunda el argumento del logaritmo natural de x con el x, y después es que se tiende a cometer un error, y el error que se tiende a cometer es el siguiente, que cuando la gente escribe, perdón,